7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todos los días estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos un programa muy especial, hoy en miércoles, dedicado a resolver esta delgada línea entre las emociones y la nutrición. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí en cabina a nuestra colaboradora ya fija, querida colaboradora, Erika Muñoz. Ella es psicoterapeuta y especialista en procesos de salud. El día de hoy Erika está aquí para platicarnos acerca de un tema pues importante, que de repente vive como a la sombra de otras cosas en la vida de algunos pacientes, pero que es cuando el placer de vivir lo encuentro solamente en la comida. Erika, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Pues yo muy contenta de que puedas estar en estas tempranas horas de la mañana para compartirte con los radioescuchas el día de hoy con este tema, que digo que vive a la sombra de muchas otras cosas, porque hay un sector o varios sectores de la población que no se han dado cuenta que quizás esto sea lo que les está sucediendo, ¿no? Viven el día a día sin tomar decisiones, simplemente cuando eran chicos les enseñaron a vivir o a entender que el único placer en la vida tenía que ver con comida, y entonces toda la vida han vivido así, pero además no se han dado cuenta de ello. Y entonces el día de hoy, pues quisiera que nos platicaras acerca de cuando esto sucede, quizás algún ejemplo que nos pudieras dar. Obviamente no nos puede dar un ejemplo tan real, pero algo que pudiera ejemplificar y que ayudar a los radioescuchas a entender que quizás están viviendo en este problema, cómo identificarlo, cómo resolverlo y bueno, qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Erika, acerca de bueno, ¿qué es el placer de vivir, no? Yo creo que podemos empezar por ahí. Así es. Mira, para empezar, el placer no nada más es una sensación, sino que tiene relación con la bioquímica de nuestro cuerpo. Entonces están involucrados 3 neurotransmisores. Aquí estamos hablando de serotonina, dopamina y endorfina. A los que me gustaría enfocarme es a dopamina y endorfina. La dopamina tiene mucha relación con el logro de metas y con el sentido de recompensa. ¿Bien? Y la endorfina tiene que ver específicamente con el placer y la sensación de bienestar. Entonces, ¿qué es placer? Es ese bienestar íntegro que hace que te olvides del mundo a tu alrededor y que solo te dediques a esa actividad que te está generando esa sensación. Entonces, volviendo a esto de la comida, hay muchas personas que desarrollan esa sensación como que se olvidan del mundo entero cuando están ingiriendo ese pastelito, ese platillo favorito, y se olvidan de todo lo demás. Muchas veces nosotros pensamos, es que cuando llegue a mi casa me voy a comer esa caja de bombones que tengo ahí guardada. Entonces cuando llegan y lo consiguen, están subrayando este sentido de logro, este sentido de meta y sentido de recompensa. Entonces es ahí cuando se empieza a crear ese ciclo de que la comida me produce placer. O sea, es como haber creado como una especie de puente entre placer y comida, que a nivel cerebral, no sé si me permites la expresión, se pudiera llamar haber creado esta sinapsis, esta conexión entre neurona y neurona, que me dice si necesito sentirme contento, feliz, recompensado, etcétera, tengo que hacerlo a través de esta otra neuronita que tiene que ver con comer. Con la comida. Y entonces, si es una cuestión de creación de puentes, ¿quiere decir que hay otra manera de crear puentes? ¿Otro tipo de conexión cerebral? Digamos que hay otros puentes que podemos crear de la misma manera. Por ejemplo, esto que tú hablabas de que ya se crea esa conexión, ya estamos hablando de hábitos. Entonces, la función de un hábito es evitarte el derroche de energía. Por ejemplo, cuando tú te bañas, normalmente te bañas de la misma manera todos los días. No tienes que pensar, ay, déjame lavo el cabello, ahora me lavo la cara, ahora me lavo el brazo izquierdo. No lo tienes que pensar, porque pensarlo implicaría disponer de energía para ello y hacerlo de manera consciente que te quita tiempo. Entonces, toda la creación de hábitos tiene esa misma función. Quitarnos ese derroche de energía y permitirnos pensar en cosas más funcionales. Entonces, cuando empezamos a recorrer este mismo puente de placer, comida, todos los días, pues entonces se genera el hábito y ya ni siquiera lo tengo que pensar. Ya no tengo que gastar tiempo en pensar
¿qué voy a hacer en cuanto llegue a mi casa? Mi cerebro ya sabe que en cuanto llegue me voy a comer mi caja de bombones, ya es un hábito, ya me genera placer, me genera dopamina, me genera serotonina y esto está padrísimo. Bien, pues entonces yo quisiera, Erika, que te quedas con nosotros para platicarnos, regresando del corte, cuáles son aquellas cosas, o algún ejemplo, mejor dicho, de la historia de algún paciente que nos pudieras platicar, obviamente quizás con un poco de fantasía, si tú quieres, para poderlo dejar bien claro para todos aquellos pacientes que están viviendo con esta sombra en sus vidas, ¿no? Ok. De que cuando el placer de vivir lo encuentro solo en la comida. Nos vamos a ir con la siguiente sección. Empieza tu día con... El día de ayer me encontré un artículo de esta técnica de vida que le vamos a llamar, que se llama la Ayurveda, que estaba, me estaba leyendo 4 consejos que te sugieren para empezar el día, y estaba tratando de buscarle un sentido científico a esto de lo que habla, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de terapias holísticas, pues pueden no estar siempre tan fundamentadas. Entonces, 4 de los hábitos que la Ayurveda nos sugiere para empezar el día son, por ejemplo, el consumir un poco de agua en la mañana. Y entonces todo el mundo lo hacemos, nos da un poco de sed y la saciamos tomando un poco de agua. La mejor manera que tienes de hacerlo, la Ayurveda lo sugiere con miel. Lo mejor que te sugiero es que lo hagas sin miel, simplemente con el otro hábito que también sugiere, que es cambiarle la temperatura al agua, que es tomar un vaso de agua caliente o tibia en la mañana, aproximadamente 120 mililitros. Otro de los consejos que sugiere es que agregues un poco de limón, y al combinar un cítrico con el agua tibia puedes ayudar a que inicie la motilidad intestinal. Esto pudiera ser un buen hábito tanto para limpiar tu boca como para iniciar la motilidad intestinal. Así es que un poco de agua tibia, 120 mililitros con un poco de jugo de limón, puede ayudarte a empezar una mejor mañana. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Que son sustancias que van a dar mensajes en el cerebro, y que hay ciertas sustancias que van a dar cierto tipo de mensajes, que normalmente también tenemos creada esta como conexión entre, o que podemos tener creada esta conexión entre el placer y la comida, y que, bueno, esto no necesariamente tiene que ser un problema, o sí es un problema. Es un problema cuando se crea el hábito, como te decía, cuando ya haces ese puente y crees que es ineludible y crees que es el caminito que tienes que seguir todos los días, y cuando crees que es la única vía para proporcionarte placer, ahí es cuando se vuelve un problema. Y sobre todo porque seguramente va a estar ligado con sobrepeso y obesidad, y tú sabes que, pues bueno, esto también a su vez está ligado con diabetes, con hipertensión y con más padecimientos. O sea, cuando todo el tiempo lo hago de la misma manera, pues obviamente va a ser un problema, ¿no? Cuando se vuelve, pues no sé si es correcta la palabra, pero cuando se vuelve un exceso. Así es. Ajá. Bueno, ahora, me gustaría, te decía, que nos dieras como un ejemplo, una pequeña historia de alguien que haya pasado por esto, que te haya tocado observarlo, y cómo fue que su proceso al identificar el problema. Cómo lo vivió y pues finalmente cómo lo resolvió, ¿no? Ok, antes de contarte toda una historia completa, como tú dices, hasta su resolución, sí me gustaría tocar varios puntos de cosas que me han compartido varias personas. Por ejemplo, actualmente yo estoy llevando a cabo una investigación de reprogramación de mujeres con sobrepeso y obesidad, de reprogramación mental, y una de estas personas me decía, es que para mí es placentero comer. Entonces, algo de los elementos en común que se encuentran en las personas que estoy investigando es la falta de percepción o la falta de sensación kinestésica, vaya, de cuando están comiendo. Por ejemplo, dicen, es que yo veo un plato de menudo, por ejemplo, y se me antoja y me lo como. Entonces, yo le decía, ok, va, primer paso, se te antoja, segundo paso, te lo comes, tercer paso, ¿qué pasa? Pues es que me siento súper llena, me empiezo a sentir incómoda del estómago porque no me di cuenta cuándo parar, y seguí comiendo y comiendo hasta que me lo terminé, y después me empiezo a reprochar y me empiezo a decir, me empiezo a insultar por haberme comido algo que no debí, porque yo sé que estoy provocando que esa obesidad sea persistente. Entonces, si hacemos todos estos pasos un solo paquete, yo le preguntaba, dime, ¿es placentero
o es displacentero. Entonces, pensando y me dice, ¿sabes qué? Parece que yo sufro la comida, no gozo la comida, porque ni siquiera me doy cuenta cuando me la estoy comiendo. Entonces ni siquiera estoy disfrutando el proceso de comer. Disfruto el proceso de pensar que me lo voy a comer y luego ya nada más me doy cuenta cuando me comí de más, me duele el estómago y me doy cuenta de los autorreproches que me estoy generando. Nada más. Y entonces en el Inter, ¿qué pasó? O sea, a la hora de estar con la cuchara en la boca y el saborcito del orégano y la temperatura del... ¿No? ¿Eso se perdió? Se perdió la percepción, ya no es consciente. Como ya es un hábito, entonces yo sé que si pienso que me lo voy a comer, me lo como y siento, cumplí mi objetivo y esta recompensa que yo te decía. Pero la sensación en la boca, la sensación incluso en el estómago se pierde y se retoma hasta que termina de comer y empieza a sentir un dolor. Entonces ya es una sensación displacentera. Y te repito la frase que ella me decía, yo sufro la comida. O sea, después de una técnica que aplicamos me decía, yo sufro la comida, no es ya placentero para mí. Pensaba que sí, pero no lo es. Y entonces, ¿esto es algo con lo que digamos que ha estado programándose ella? ¿Y hay manera de reprogramarlo como tú nos mencionabas? Sí, precisamente te decía, en eso consiste la investigación que estoy llevando a cabo, de los pasos, identificar qué es lo que está pasando, porque definitivamente muchas personas piensan que las personas con sobrepeso y obesidad es nada más por falta de fuerza de voluntad. Entonces en este análisis se está viendo que la fuerza de voluntad no es el único ingrediente, hay muchos ingredientes más. Y uno de estos es la concepción de placer, precisamente. Okay. Una persona, como le llaman naturalmente esbelta, piensa muy diferente en torno a la comida, en torno al placer, que una persona con una compulsión a la comida. Fíjate que es muy curioso ahora que lo mencionas, me hiciste pensar que en consulta vemos muchos tipos de pacientes, no necesariamente tiene que ver con pérdida de peso, pero entonces ahorita me hiciste reflexionar un poco que yo siempre les pregunto a mis pacientes por qué. Cuando hacen una u otra cosa siempre les preguntan las razones, porque a veces tienen que ver con tiempo, a veces tienen que ver con facilidad, a veces tienen que ver con gustos, a veces tienen que ver con economía, ¿no? Y entonces dependiendo de lo que me digan, bueno, es por donde vamos a ir trabajando, ¿no? Pero con mucha frecuencia cuando el paciente viene para aumento de peso, una de las razones por las que no aumentan de peso o no logran mantener un peso saludable, digamos que sano, o que se mantienen más abajo del promedio, es porque comen menos de lo normal, es una de las razones, o porque tienen problemas de mala absorción en el intestino, ¿no? Pero en general es porque tienen un menor consumo. Y entonces de repente les pregunto, bueno, este día comiste solo, por darte un ejemplo, un vaso de leche, medio plátano y un pedacito de carne en la noche. Entonces le pregunto, ¿por qué comiste tan poco? Pues es que no me acordé, ¿no? O sea, de repente son respuestas como, o sea, ni siquiera es no, le tengo miedo a la comida, y no, son cosas como tan sencillas como me ocupé, estuve haciendo otras cosas, me era más importante terminar, o simplemente no me acordé. Y entonces la relación que tienen con la comida es muy diferente a las relaciones que descubres en un paciente que está buscando la pérdida de peso. Porque el paciente que está con la pérdida de peso le sufre. Es que no aguantaba, es que me moría de la ansiedad, es que no pude detenerme, es que lo vi, me la pasé toda la tarde pensando en eso, y es que me lo pusieron enfrente y no modo no comérmelo. Entonces es justamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, las relaciones que tenemos con la comida son mucho más complicadas de lo que pensamos y tienen muchísimo más que ver que con la voluntad, ¿no? Por supuesto. Ahora, dentro de la investigación que tú estás haciendo, Erika, además de la falta de percepción, ¿qué otra cosa has logrado empezar a identificar en este tipo de pacientes? Muchos pacientes refieren que ponerse a dieta, como le llaman, que finalmente pues dieta es lo que comemos todos los días, más bien el seguir un plan de alimentación es igual a restricción, por lo tanto significa displacer. Entonces desde el momento en que el nutriólogo les da su hojita con las recomendaciones, dicen voy a sufrir, entonces prefiero no hacerlo. Pero si se la pasan sufriendo. Así es. Se la pasan sufriendo con la comida, qué barbaridad. Sin embargo, el sufrimiento con la comida no está predispuesto, no está preprogramado. No dicen, si como este plato de pozole, voy a sufrir. No lo dicen de esta manera. Sin embargo, si dicen, si sigo la recomendación del nutriólogo, voy a sufrir.
Entonces, hablando del placer, siempre vamos a encontrar esta dicotomía de placer-dolor. Entonces, el ser humano y todos los animales también están programados para seguir el principio del placer y evitar el dolor. Entonces, si yo quiero evitar el dolor y yo sola me estoy programando a pensar que seguir el plan nutricional de Luisa me va a causar dolor, pues ¿qué crees que voy a hacer? Seguramente no lo voy a seguir. Y es entonces cuando surgen estos, es doloroso llamarlo, pero estos pretextos de es que no lo pude evitar, es que se me atravesó, es que me ofrecieron y no pude decir que no. Y muchas veces son justificaciones inconscientes, porque el cambio no duele, lo que duele es la resistencia al cambio. Entonces, como yo me estoy resistiendo, me está provocando dolor y prefiero mejor seguir con mis hábitos, que no genera resistencia, y así voy de alguna manera engañosa persiguiendo el principio de placer. Persiguiendo el principio de placer. Bueno, finalmente eso venimos a esta vida, ¿no? Ajá. Simplemente lo tenemos, como tú dices, con una percepción, digamos que, pues, errónea, le podríamos llamar. La concepción del placer de esta manera podría ser llamada así. Es que está disfrazada, incluso funciona como un autoengaño, de decir, este platillo me va a causar mucho placer. Y te olvidas que después de comértelo realmente no es tan placentero. ¿Y hay manera de hacerlo diferente, Erika? Que eso sería lo interesante, claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál sería el primer paso para hacerlo diferente? El primer paso es hacerte consciente precisamente de todos los pasos que estás siguiendo a la hora de comer. Una de las técnicas que yo estoy llevando a cabo es decir, a ver, imagínate que licuamos ese plato que te vas a comer, lo licuamos y dime, o sea, con todas las tortillas, con el líquido que te vas a tomar, ya sea refresco, lo que sea. Hasta el jugo de naranja y le vas a todo echar. lo que te vayas a tomar, todo lo que vayas a ingerir en esa comida, imagínate que lo vamos a licuar. Ahora dime cuánto del vaso de licuadora ocupa. Regresando al corte, las vamos a dejar con esta reflexión. Vamos a seguir platicando acerca de cuando el placer de vivir lo encuentro solo en la comida con nuestra psicoterapeuta de cajonera, Erika Muñoz. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias, Rosy Muñoz, por esta cápsula tan bonita del ingrediente de la semana. Quedó muy bien explicado, creo que quedó muy bien esto de cómo aumentar el valor biológico de las proteínas, específicamente en la combinación de leguminosas y cereales para crear proteínas un poco más completas o cadenas de aminoácidos que se parezcan más a las proteínas animales. Les quiero reiterar la invitación de Radio Mujer para este próximo sábado 25 de abril a las 9 de la mañana. Tenemos el evento del hábito del buen vivir, este evento para conocer la sana alimentación, liberar el estrés, sanar tus emociones y adoptar hábitos saludables en tu vida. Vamos a tener varias conferencias, va a estar el doctor Eduardo Márquez, él es endocrinólogo y director del Instituto Jalisciense de Metabolismo, va a estar con el tema la diabetes y el mexicano. ¿Dónde está el riesgo? Vamos a tener también a Leti de Huerta, ella es chef y conductora del programa De la canasta a tu mesa, con el tema, bueno, va a ser una clase en realidad, una clase de deliciosas y saludables ensaladas combinando hojas verdes, frutas, verduras y semillas. Va a estar también Alex Sánchez, maestro de yoga y conductor de Tu Vida en Balance, con yoga, un método científico para restablecer la salud y liberar el estrés. Y también estará la doctora Blanca Mercado, terapeuta y conductora de El Diván, con el tema Escucha a tu cuerpo y baja de peso. También voy a estar por ahí yo platicándoles acerca de por qué estamos tan gordos, esta sección que se ha vuelto ya famosa en el programa, de algunas razones que van a tener diferentes orígenes y de las cuales vamos a platicar ese día. Así es que no se lo pierdan, es sábado 25 de abril, 9 de la mañana, Salón de Eventos Expo Guadalajara, está ubicado en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, y la entrada es completamente libre. Así es que bueno, vamos a seguir con el tema. Erika, me dejas, te digo que con la boca abierta, además para mí esto de tenerte invitada es como tener clases, así es que muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Erika Muñoz, psicoterapeuta, nos está platicando acerca de este, estudio tan interesante que estás realizando en algunos pacientes y las cosas que has descubierto en ello, que es, bueno, que cuando los pacientes tienen esta programación acerca de la comida y de las cosas que has encontrado, nos decías que cuando el placer de vivir lo encuentro solo en la comida, o en este tipo de pacientes encuentras una falta de percepción
una concepción disfrazada del placer y que entienden también el plan de alimentación o las dietas, entre comillas, como algo restrictivo. ¿Qué más has encontrado en estos pacientes? Mira, te estaba comentando de esta falta de sensación de cuando se van a comer su platillo favorito. Entonces te decía, yo los invito a que imaginen que todo esto que se van a comer en un tiempo de comida, vaya, imaginemos que lo metemos a una licuadora con todo y el pan o la tortilla que vaya a implicar como complemento y con todo y la bebida. Y lo licuamos todo y me gustaría que se imaginen más o menos cuánto del vaso de licuadora o cuántos vasos de licuadora implica. Y entonces ahora que se imaginen cómo se lo van tomando y que imaginen el volumen que está ocupando dentro del estómago. Y muy probablemente podrán sentir imaginariamente la sensación de cómo se tiene que extender el estómago para poder dejar entrar toda esa cantidad de líquido que tenemos contenido en esa licuadora imaginaria. Y la sensación de estar estirando el estómago y la sensación más allá de la saciedad o más allá del placer, esta sensación de haber comido de más. Y después que podamos tener la capacidad de anticipar los pensamientos que vamos a tener una vez que hayamos comido todo esto y una vez que estemos tirados, sin energía, cansados por todo esto que acabamos de ingerir y por todo esto que acabamos de forzar a nuestro cuerpo a digerir. Todos esos pensamientos que suelen venirnos después de habernos dado este tipo de atracones, estos autorreproches, estos insultos que seguramente no se los permitiríamos a nadie que nos los dijera en voz alta y que sí nos los permitimos a nosotros decírnoslos todos los días y muchas veces varias veces al día. Entonces una vez hecho esto, yo vuelvo a preguntar, ¿qué tan placentero fue? De verdad que qué buena reflexión. Yo espero que más de uno de los radioescuchas le haya checado un poco la información, porque realmente anticipar las sensaciones es algo que me parece que es clave en este momento. Es un ejercicio que te voy a decir, Erika, que tenemos más de un año platicando todos los miércoles acerca de emociones y que nadie nos lo había sugerido. Entonces creo que es un ejercicio muy muy interesante el empezar a tener como más contacto con nuestras sensaciones con respecto a la comida. Entonces licúalo de manera imaginaria. Ponlo en este vaso de licuadora, ve cuánto volumen ocupa y cómo te va a hacer sentir al estar haciendo que esto entre al estómago, ¿no? Así Imagina cómo se va a distender el estómago. Realmente, muchas gracias por la reflexión, porque creo que de verdad puede ayudarle a más de uno. Ahora sí, Erika, ¿qué más quisieras platicarnos? No sé, si ahora con estas reflexiones tan profundas que nos estás ayudando a entender el día de hoy, vale la pena que nos platiques la historia de alguien, de cómo fue que lo resolvió. Bien, mira, conocí una persona, no fue mi paciente, es una persona que conocí. Ella tenía muchos problemas familiares, tenía diabetes, ella estaba baja de peso a pesar de que estaba comiendo mucho, ya tenía alrededor de 60 años, un poquito más, y lo que ella hacía era salirse todos los días de su casa y se iba, por ejemplo, a desayunar al pozole. Entonces platicaba de todos sus problemas con la señora del pozole, claro, mientras se comía un rico pozole. Y en la tarde se iba a los tacos y en la noche se iba. Entonces sus terapeutas eran la pozolera, el taquero y la menudera, así, ¿no? Entonces, claro que ella iba al IMSS y iba a este programa de Prevenims y decía, es que pues a mí me dicen que no debo de comer todo esto, pero pues es que está padrísimo y me causa mucho placer. Entonces aquí sus hijos empiezan a platicar de que algo tienen que hacer con su mamá porque empiezan a notar, empiezan a darse cuenta de muchos problemas de conducta que la mamá tenía dentro de casa, que siempre los había tenido, pero se empezaron a acentuar. Entonces se reúnen y la llevan con un médico. El médico le dice, pues obviamente que tiene que comer de manera más sana, que tiene que controlar su estrés, que tiene que controlar sus estados de ánimo. Entonces ella dice, es que mis hijos seguro hablaron con el médico para que me dijera lo que ellos me dicen todo el tiempo y se pusieron de acuerdo para fregarme la vida, ¿no? El asunto es de que por azares del destino cae con una terapeuta. Entonces la terapeuta le empieza a enseñar, a ver, o sea, todas estas historias que te cuentas y repasas cuando se las cuentas a tu terapeuta, la pozolera y la menudera y todo esto,
son historias displacenteras. Tú te estás generando mucho displacer en el día. Tú crees que tu vida es una tragedia. Entonces, empiezan a llevar un proceso terapéutico para descubrir que exactamente su único placer era la comida, específicamente. Vamos, todavía tenemos unos segunditos, entonces podemos terminar la historia sin problemas. Ok, entonces se le recomienda un tratamiento integral. Se deriva también a psiquiatra porque necesita tratamiento psiquiátrico, se le descubre trastorno bipolar y es entonces cuando se dan cuenta que sus problemas de conducta no nada más es porque ella nació así y esa vida le tocó, sino que es mucho lo que nos contamos. Y cuando nos contamos esas historias tan tristes, seguramente hay algo detrás, más de fondo, que tiene que atenderse de manera integral. Y creo que con esto sí nos vamos a quedar. Ojo, tiene que ver con problemas normalmente de conducta no identificados. Y que si tú estás identificando en alguien cercano a ti que lo quieres o las estás identificando en ti mismo, no vas a poder resolverlo solos, necesitas ayuda. Ese creo que sería como que el principal mensaje. Si ya te checó algo de lo que dijimos el día de hoy, por favor, busca ayuda. El día de hoy, platicando en Nutrición y Vida con el tema Cuando el placer de vivir lo encuentro solo en la comida, con la psicoterapeuta de Nutrición y Vida, Erika Muñoz. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. ¿Te vas a comer todo eso? ¡Detente! Es mejor si no viene empaquetado. Pues hoy me siento la muy porque estoy estrenando sección gracias a Rosy Muñoz. Muchas gracias por esta nueva sección que se llama Es Mejor Sin Envolturas, que la idea es ayudarte a que tengas una base más sólida de cómo tomar decisiones para elegir tus alimentos. Les voy a platicar de una lista de 15 alimentos que salió publicada la semana pasada en elpoderdelconsumidor.com, que dice 15 alimentos que tú crees saludables y afectan drásticamente tu salud. Vamos a empezar con el número 1, que es la leche de vaca. La Universidad de Harvard eliminó la leche de vaca de la lista de alimentos saludables e indispensables debido a que las vacas frecuentemente son tratadas con hormonas y la leche suele ser rebajada con agua. Por eso no es todo su contenido nutricional, no es significativo, y hay plantas, por ejemplo, como la moringa, que tienen, por ejemplo, más calcio que la leche, que lo que la leche te puede aportar. Una opción para no arrebatarles este líquido a los niños es darles leche, por ejemplo, vegetal, leche de almendras, leche de arroz, leche de coco, que en el programa hemos hablado, bueno, hasta el cansancio de cómo hacer las recetas, pero si necesitas la receta, tenemos el recetario completamente listo para ti. Si nos pasas un correo electrónico, si nos pasas algún WhatsApp, podemos pasarte las recetas completas de las leches vegetales, que son una opción B para el consumo de leche según la revista de El Consumidor del Profeco, elconsumidor.com.mx, que salió con esta lista publicada de 15 alimentos. Vamos a seguir desarrollando durante las próximas semanas esta lista. Vamos a platicar si de verdad es cierto o no. Les platico que el estudio de la Universidad de Harvard sí salió publicado el año pasado, sí tiene bases sólidas, sí estuvo hecho en una población grande y sí podríamos tomarlo como válido, ¿sale? También les voy a platicar que hay un producto nuevo que va a salir el próximo año, que es una leche que sí es de origen animal, pero tiene el aislado de las proteínas, por lo que es una leche que es muy alta en proteína animal, es muy baja en grasas, no tiene hormonas añadidas y se va a volver un alimento realmente interesante. Es una leche que ya salió en Estados Unidos, se llama Fairlife, que es de los creadores de la bebida del refresco negro, de etiqueta roja, que ya se dieron cuenta que esta bebida negra de etiqueta roja ya no va a poder seguir siendo el alimento de elección de la mayoría de la población, ¿no? Porque es un azúcar que ya nos dimos cuenta que nos hace daño. Pero entonces, como no dan paso sin guarache, se pusieron a investigar y se dieron cuenta que un buen alimento para poder seguir sosteniendo sus ventas
podía ser un alimento que fuera alto en proteínas, bajo en azúcar, bajo en grasa y que toda la gente lo quisiera. Y entonces desarrollaron esta leche que viene en sabor vainilla y sabor chocolate. Así es que va a estar muy interesante qué es lo que va a pasar el próximo año con respecto a este producto, que puede ser que se vuelva un producto estrella, así como el producto de refresco negro con etiqueta roja se volvió durante muchos años. Así es que bueno, ahí les dejo la información. Vamos a seguir, Erika, con este tema tan interesante de cuando el placer de vivir lo encuentro solo en la comida. Nos quedamos platicando acerca de este ejemplo de esta mujer que tenía problemas en la conducta, finalmente, en su relación con la comida, y que bueno, tuvo que llevar un tratamiento integral y que lo hizo primero de la mano de un médico, luego de la mano de una terapeuta, pudo salir adelante, pero también, bueno, con el apoyo de la familia, ¿no? Ahora, Erika, no sé con qué quisiera cerrar, con alguna serie de tips que nos pudieras dar o con algún mensaje último que quisieras darle a los radioescuchas. Claro, mira, en nuestra vida nos vamos rodeando de todo, de las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, si tenemos pareja fue porque así lo decidimos. Si mi relación de pareja es buena o mala es porque así lo he decidido. Entonces, si esta relación de pareja me está generando placer o no, así lo he decidido. He decidido sostenerla, he decidido tener hijos, he decidido el estilo de crianza y por lo tanto las habilidades a desarrollar en mis hijos. He decidido el trabajo, la profesión, en qué ocupar mi tiempo. Entonces, toda nuestra vida es como una rueda, como una esfera, compuesta de muchos elementos. Si ninguno de estos elementos me está provocando placer, más que la comida, es porque así yo lo he decidido. Entonces es momento de hacer conciencia de todos estos aspectos que me rodean y de tomar decisiones más enfocadas hacia mi propio bienestar, claro, sin dañar el bienestar de los demás. Sin embargo, aquí a veces nos ponemos esa trampa de decir, es que si yo me cuido, estoy siendo egoísta porque primero están los demás antes que yo. Y esta es una trampa, esta es una creencia limitante que hemos adquirido desde la infancia. Y muchas veces esta creencia pertenece más a las mujeres que a los hombres, de que tengo que darlo todo y yo al último. Yo al último. ¿Y qué puedo dar si yo me estoy quedando vacía? Muchas veces esta idea de que la comida es el único placer que puedo tener, lo generamos desde la infancia, cuando el bebé todavía no puede hablar y llora o hace cualquier movimiento que nos hace creer que está incómodo, y muchas veces lo primero que hacemos es llevarle alimento, es darle una galleta para que se entretenga. Entonces el bebé empieza a crecer con esta idea de que la comida es una entretención, es un pasatiempo, es un juguete o es una manera de hacernos llegar placer. Y esta creencia va a perseverar por el resto de sus días. Entonces también es una decisión de qué le enseño a mis hijos. Claro, además, bueno, ese bebé, pues qué culpa tiene, ¿no? Se acostumbró al estímulo y un estímulo tan sabroso, además, y entonces eso está como adaptación creada al estímulo que se va a quedar pues para el resto de sus días. Entonces creo que un primer mensaje que además nos serviría como para desarrollar todo un tema sería, por favor, mamá, si te estás dando cuenta de que esto está pasando, por favor deja de hacerlo, ¿no? Nos escribe aquí, dice Juana López, dice, no serviría de nada lo que ustedes comentan porque a las personas les gusta sufrir, porque es un victimismo y disfrutan del sufrimiento y de la culpa. Existen otras técnicas por las que comemos, solo pensamos en el gusto y todo lo demás no importa. Entonces, ¿qué le puedes decir a Juana López? Esta victimización muchas veces es inconsciente, entonces parte de un proceso terapéutico es hacer conciencia de qué me estoy provocando. No es que no sirva de nada, sino es uno de los pasos, no es el único. Entonces descubrir qué me estoy haciendo y para qué me lo estoy haciendo es otro de los pasos. Eso es muy interesante y se necesita de una introspección muy profunda y es un proceso doloroso. Nadie dijo que no fuera a doler. Nadie dijo, y además es para valientes, ¿no? Entrar a consulta y entrar a un proceso terapéutico. Y lo importante es de que al entrar a un proceso terapéutico el paciente reconozca su papel activo, porque muchas veces llegan con el terapeuta y dicen, oiga, usted sabe hipnosis, pues duérmame y cúreme, ¿no? Entonces no es así, es que el paciente reconozca ese papel activo y tome las riendas de su vida y decida entrarle al proceso y decida entrarle al calabozo de los dragones.
Así de sencillo. Nos dice Carla a través de WhatsApp, dice, buenos días Luisa, te felicito por el programa, muchas gracias Carla, de verdad mucha ayuda para cuidarnos, te escucho a diario desde Austin, muchas gracias Carla. Dice, por favor si me puedes mandar alguna página de lo de agua con limón y desintoxicar mi cuerpo. Mira, no Carla, no te puedo pasar ninguna página porque no es de ninguna página seria de investigación, y te voy a decir que si tú estás sintiéndote intoxicada, pues primero habría que definir qué es lo que estás sintiendo. Si quisieras platicarme un poco más de cuál es el problema, de por qué sientes, a lo mejor no sé si llevaste alguna tratamiento con cortisona y entonces sientes que traes mucha intoxicación a nivel hepático, pues entonces te puedo platicar qué se tiene que hacer, pero el término de desintoxicar es demasiado amplio, y quisiera pues ayudarte de manera más específica si me platicas en realidad cuál es el problema. El teléfono que sale cada corte, ese te puedo contestar por ahí por WhatsApp si quieres platicarme un poquito más de cuál es el problema, pero no es de ninguna página seria, simplemente son técnicas. El tibiar el agua y el ponerle un poco de cítrico ayuda a que empieces a estimular el intestino, eso es todo, no va más allá de eso, no tiene nada mágico que te pueda ayudar. Y nos pregunta Ignacio Mora Mena, dice, ¿qué alimentación tiene que tener una persona enferma de radiculopatía periférica? Te voy a decir, Ignacio, que no es un problema que tenga que ver con nutrición, digamos que el resto de las cosas que este paciente va a tener a su alrededor pudieran tener que ver, como por ejemplo el mantener un peso saludable para que no aumente la presión en el cuerpo, para que se mantengan liberadas algunas zonas del cuerpo, pues pudiera ser un buen consejo para un paciente como esto, pero no es algo que dependa de nutrición, ¿no? De manera específica de nutrición. Entonces, igual no sé cuál sea el problema de este paciente. Si quieres platicarme un poquito más del tema, entonces te puedo ayudar a decidir cuál puede ser la solución. Erika, tus datos, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, mi número celular es el 333-409-2770. Lo repito, 333-409-2770. Es teléfono para citas, para cualquier duda, aclaración, cualquier cosa. Quizás también lo tienes ligado a WhatsApp. Así es. También lo tiene ligado a WhatsApp. Ella es Erika Muñoz, ella es psicoterapeuta y especialista en procesos de salud. 333-409-2770. Te agradezco mucho, Erika, que hayas podido darte el tiempo de estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente resto de semana.